Buenas tardes. Bienvenidos a la tutoría sincrónica de la asignatura de lectoescritura 2 para primero y segundo ciclo. Hoy estaremos trabajando lo que sería nuestra tercera unidad del curso. Recordarles que es indispensable que aprovechen este espacio en el cual pueden evacuar las dudas con respecto a la realización de los trabajos. También es importante recordar que tenemos dos medios de comunicación por los cuales ustedes pueden evacuar sus dudas, que sería a través del correo de Educaú que se encuentra en el entorno o a través del foro de consultas de la unidad, en este caso de la unidad 3. Para esta ocasión, como les decía anteriormente, estaremos trabajando lo que sería la unidad número 3. En esta unidad, la tarea número 3 consiste en, se llama Conectando Voces, Podcast y Medios para Transformar el Aula, nuestra tercera unidad didáctica. Acá es muy importante, antes de dar inicio con las instrucciones de la tarea, poder repasar estos aspectos mismos que se encuentran en las instrucciones. Número 1, deben hacer entrega de la tarea en el espacio correspondiente dentro de la plataforma. No se aceptan tareas que se envíen por otro medio, recordemos, ni por correo, ni foro de consultas, entre otros. Esto quiere decir que únicamente se aceptan las tareas que se colocan en la fecha correspondiente en la pestaña EducaU, en este caso la que sería correspondiente a la tarea número 3. Con tiempo, que es lo que siempre les he venido trabajando a lo largo del curso, revise la herramienta que debe utilizar para enviar la tarea. En este caso, el último día para la entrega es el domingo 29 de marzo antes de las 11:55 p.m. Esta tarea tiene un valor de un 20%. Igual que las tareas anteriores, trabajamos con el mismo formato de la portada, mismo que está en la orientación académica, Universidad Estatal a Distancia, Escuela de Ciencias de la Educación, Cátedra Didáctica del Lenguaje, la asignatura, nombre del estudiante, por favor, con los dos apellidos, número de cédula, centro universitario al que pertenece, en este caso tarea 3, y el día de la fecha de entrega. ¿Cuál es el propósito del objetivo de esta tarea? Esta tarea tiene un propósito fundamental, que es que cada uno de ustedes, como futuros docentes, analicen lo que sería la importancia de desarrollar las habilidades de comprensión y expresión oral en las personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Recordemos que la expresión oral la debemos de trabajar desde los primeros años en que el niño se encuentra escolarizado. Para ello se propone el estudio y la aplicación de diversas estrategias metodológicas. Recordemos que estas tienen que ser lúdicas y sobre todo que favorezcan el fortalecimiento del lenguaje para que así la persona estudiante tenga una comunicación efectiva y un pensamiento crítico. A través de este propósito nacen dos objetivos. El objetivo principal, que sería explorar los fundamentos teóricos y metodológicos relacionados con el desarrollo de la comprensión y la expresión oral en las personas estudiantes de primero y segundo ciclo. Y como segundo objetivo, que es muy importante y que la tarea se fundamenta mucho en esto, es diseñar una propuesta didáctica que integre el uso de un podcast educativo como recurso tecnológico para fomentar el desarrollo de las habilidades de la comprensión y la expresión oral. En este trabajo vamos a elaborar un podcast. Muy importante tomar en cuenta las instrucciones metodológicas. Este trabajo es meramente colaborativo. Vamos a trabajar en parejas. Cuando lo estén realizando, igual como les he venido diciendo anteriormente, por favor vayamos revisando la escala de calificación. Vamos a utilizar para ese trabajo Arial 11 y un interlineado de 1.5. Recordemos el uso del lenguaje inclusivo, los discentes, las personas estudiantes, las personas docentes y la niñez. Vamos a hacerlo en el orden establecido, de acuerdo a cómo se solicitan las instrucciones de la tarea, y vamos a convertir la tarea en formato PDF. Las lecturas que vamos a utilizar únicamente son las lecturas que se encuentran facilitadas en el entorno. No debemos de ir a otras fuentes de información. Acá vamos a encontrar toda la información que necesitamos para lo que sería la realización del podcast. Las lecturas a trabajar serían las siguientes: Títeres como estrategia didáctica para la simulación del lenguaje, para obtener el grado de licenciatura en las ciencias de la educación de la Universidad Politécnica.
También trabajamos la lectura, que sería estrategia metodológica lúdica de cuentos infantiles para mejorar las habilidades de la expresión oral en el área de comunicación de los niños y las niñas de 5 años de la institución educativa inicial. Tenemos la tercera lectura, que nuestra tercera lectura es fundamental que ustedes la lean con muchísima calma porque nos habla del podcast como una estrategia didáctica para la enseñanza de la expresión oral y expresión escrita. En esta lectura tienen que centrarse mucho porque a partir de aquí van a trabajar lo que sería el podcast con el compañero o la pareja que les correspondió. Las parejas de trabajo se encuentran publicadas en el entorno de EducaU bajo el título de distribución de trabajo de grupal. Es importante que lo revisen y se contacten con la compañera o el compañero que les corresponde hacer el trabajo a la mayor brevedad, porque el trabajo sí es un poquito largo y es un trabajo compartido, es decir, las dos personas tienen que colaborar en la realización del mismo. Y por último, vamos a utilizar la lectura Análisis del uso de medios audiovisuales masivos para el desarrollo de la didáctica de la comunicación oral. ¿Tá? Vamos a ir iniciando con lo que serían las instrucciones para la elaboración del trabajo del podcast. Un podcast es un programa de audio digital y luego del análisis de las lecturas que ustedes realizaron, van a hacer este podcast informativo. Muy importante, entendido que el podcast es una estrategia didáctica, como dice acá, utilizada para el desarrollo de la enseñanza de la expresión oral y la expresión escrita. Ambas son habilidades, tanto la expresión oral como la expresión escrita, habilidades que nosotros como docentes debemos de ir trabajando. ¿Cómo vamos a ir elaborando este podcast? Vamos a hacer la actividad 1, organización, porque el podcast se divide como en varias etapas. Voy a minimizar acá. Actividad 1, organización. Este es un trabajo colaborativo y se debe realizar en parejas. Si la pareja con la cual a ustedes les correspondió realizar el trabajo no se comunica, es importante que ustedes me lo hagan saber a mí a la mayor brevedad. Esto para yo poder reorganizarles el grupo de trabajo. La persona tutora, en este caso, yo les estaría organizando a los estudiantes de la pareja de trabajo. Eso está publicado desde el día que se abrió el entorno. Es importante contactar a la compañera o al compañero lo antes posible, ya que el trabajo requiere organización. Este podcast se va a realizar en la modalidad de entrevista. Se debe crear un enlace con el podcast. Los dos participantes, importante, pese a que la tarea es un trabajo colaborativo, cada uno de ustedes debe de colocar el trabajo en la pestaña correspondiente. Y acá lo dice muy clarito. Se debe crear un enlace en el podcast. Los dos participantes deben subir la tarea, colocarla en un documento de Word, deben elaborar una portada igual a la de las orientaciones con el nombre de las dos personas participantes. Debe tener este podcast una duración mínima de 8 minutos y máxima 10 minutos. Recuerden que es un trabajo colaborativo. Ambas personas deben aportar en la realización del podcast y tienen que distribuir muy bien el tiempo entre las dos personas porque no nos podemos exceder de los 10 minutos. Recomendaciones para utilizar algunas herramientas para que ustedes puedan elaborar ese podcast. Acá tenemos Podcast, Anchor, Speaker Studio o cualquier otro recurso que ustedes consideren con el cual pueden editar su trabajo, con el cual pueden elaborar muy bien el podcast. Pueden buscar una herramienta amigable con la cual ustedes se sientan bien. Al podcast se le debe asignar un nombre creativo. Ese nombre lo inventan o lo crean entre la pareja, los dos, ambos van a crear ese nombre creativo para el podcast de acuerdo con el tema en desarrollo.
Se les recomienda hacer la grabación, por favor, en un lugar silencioso, hablar fuerte, voz pausada, con naturalidad, que las ideas que se están expresando sean claras, tanto la persona que está entrevistando como la persona a quien se le están haciendo las preguntas, el entrevistador y el entrevistado. Ambos deben expresar de manera clara las ideas. La actividad 2 es el mismo podcast, pero en la primera parte es la organización, la segunda parte es la ejecución, es decir, cómo vamos a desarrollar ese podcast. Ok, ese podcast, lo vamos a trabajar en dos partes. Hay una primera parte. En esta primera parte, la persona estudiante uno será la persona entrevistadora y la persona estudiante 2 será la persona entrevistada. La persona entrevistadora debe de abrir ese podcast indicando el título, recuerden que era creativo, y explicando de qué va a tratar la entrevista. La persona entrevistadora se presenta indicando el nombre, centro universitario, solicita a la persona entrevistada que esté presente para que ésta también diga su nombre y el centro universitario al que pertenece. O sea, esto se da a través de un diálogo. La persona entrevistadora va a plantear primeramente en la primera parte de la pregunta 1 a la 4, dando oportunidad para que la persona entrevistada brinde las respuestas. Ahorita más adelante vamos a ver cuáles son las preguntas que ustedes deben de realizar y cuáles son las preguntas que deben de contestar por consiguiente. Luego la persona entrevistada indica que va a hacer una pausa, ¿ok? Una vez que la persona entrevistada contesta las 4 primeras preguntas, porque es la persona entrevistada número 1, van a hacer una pausa. Cuando hacen esta pausa, ustedes van a indicar que van a realizar esa pausa. Y colocan una música introductoria en esta segunda parte, ¿ok? Entonces, trabajamos de la pregunta 1 a la 4, hacemos una pausa y colocamos una música introductoria. Y en esta segunda parte del podcast vamos a cambiar los roles. Esto significa que la persona estudiante 2 será la entrevistadora y la persona estudiante 1 sería la persona entrevistada. Aquí vamos a intercambiar los papeles, por así decirlo. Inicia la persona entrevistadora, vuelve a decir su nombre, solamente, aquí solo el nombre, porque recordemos que anteriormente ya había dicho el centro universitario al que pertenece, y va a presentar, ahora sí en este caso, a la persona entrevistada. En esta segunda parte, la persona entrevistadora va a plantear las preguntas de las 5 a la 8, dando oportunidad a que la persona entrevistada brinde sus respuestas. Cuando brindan sus respuestas, deben de hacerlo de manera pausada y calmada. Para esto, yo les sugiero que ustedes previamente practiquen con el compañero antes de realizar la grabación del podcast. Muy importante, vean, en este podcast ustedes no tienen que inventar las preguntas que van a desarrollar porque en la tarea se les está dando las preguntas y prácticamente que el guión que ustedes van a trabajar. Ustedes lo que tienen que hacer primeramente es organizarse con el compañero, establecer quién va a ser la primera persona entrevistada, quién será la segunda y contestar minuciosamente las preguntas que nosotros les facilitamos para que durante el podcast las puedan expresar de manera coherente. Por lo tanto, aquí, como les decía, las preguntas ya están elaboradas, por lo tanto, la persona que cumple el rol de entrevistadora solo debe leerlas y la persona entrevistada, en este caso, debe responder con el guión que se elaboró en forma conjunta y que se le explicará a continuación. Acá yo les hice un pequeño resumen, me voy a detener acá para que tengan un poco claro esto de la primera persona estudiante que entrevista y la persona que es entrevistada. Que recordemos que en la primera parte se abre el podcast indicando el título y explicando de qué trata esta entrevista que vamos a realizar. El título es creativo.
Se presenta indicando el nombre, centro universitario y le va a solicitar a la persona entrevistada que se presente con su nombre completo y centro universitario. Y en esta primera parte se plantea la pregunta 1 a la 4 y se brindan las respuestas por parte de la persona estudiante 2 en este caso. Ahora sí, hacíamos una pausa y hacemos uso de una música introductoria y vamos a la segunda parte del podcast. En esta segunda parte del podcast, la persona estudiante 2, o sea, intercambiamos papel, será la entrevistada y la persona estudiante 1 será la persona entrevistada. Dice su nombre, recordemos solamente, y presenta a la persona entrevistada, persona 1. Y acá planteamos de la pregunta 5 a la 8 y se brindan sus respuestas. Recuerden, aquí les puse que las preguntas de la entrevista se le facilitan, no deben ser inventadas. Las preguntas que van a realizar se les dan la tarea y ustedes lo que deben de hacer es responderlas, porque hay un guión previo. Actividad 3, la elaboración del guión. El guión debe construirse de manera ordenada, en conjunto, es decir, usted y su pareja. Responderán las preguntas, son 8 preguntas, para asegurarse que cada respuesta obtenga el visto bueno de ambas partes. Y a continuación será la guía de preguntas para que ustedes las utilicen en la elaboración del guión. Este guión de acá no lo podemos modificar. ¿Ok? Entonces, entrevistador 1. Un gusto poder contar con su presencia en esta entrevista, eso es lo que tiene que decir. Recordamos que se presentaban, ¿verdad? Previamente. Sabemos que usted tiene mucho conocimiento sobre la comprensión y expresión del lenguaje oral y de las estrategias que pueden llevarse a cabo para potenciar en el aula. ¿Nos podría indicar de qué manera los títeres pueden ser una herramienta efectiva para potenciar el lenguaje y la expresión oral en los niños y en las niñas según sus investigaciones? Ok, esto queda tal cual, que es lo que vamos a hacer acá. La persona 2 va a contestar esa pregunta. Para esto, ustedes previamente tuvieron que haberlas respondido y el guión ya tenía, en el guión que ustedes elaboraron, ya estaba la respuesta que ustedes van a decir. Por eso les decía que tienen que hacer un guión bien estructurado y que tienen que practicarlo. Toda esta información la encuentran en las lecturas. Ok, seguidamente ese mismo entrevistador 1 dice, nos queda muy claro, nos podría indicar, solo tiene que decir cuáles son los elementos esenciales que se consideran al implementar los títeres en el aula como recurso en cuanto a su organización, tipos, estrategias y pedagogías, ¿ok? Y la persona 2 va a contestar. Recordemos acá que es muy importante tomar en cuenta lo que sería la organización del espacio, lo que serían los tipos de títeres, como títeres de dedo, de guante. Y también hay estrategias pedagógicas que van a promover lo que serían actividades como juegos, juegos de roles, creación de historias, donde vamos a hacer uso de títeres. Y algo fundamental también acá es el rol del docente, que el rol del docente es que este es un facilitador o guía al proceso, fomentando un ambiente de confianza en el cual las personas estudiantes sean capaces de expresarse libremente. Seguidamente, el entrevistador 3 dice, muchas gracias. Otro recurso fundamental son los cuentos infantiles. ¿Nos podría indicar cómo contribuyen los cuentos infantiles y las actividades lúdicas al desarrollo de la expresión oral en la educación? Ok, acá el compañero, la persona 2, nos va a dar su respuesta. Acá, importante, tomar en cuenta que se debe generar un ambiente de confianza, de motivación, de participación activa, que se dé el uso del lenguaje de una forma natural y significativa. Ok, seguidamente, la pregunta 4, decimos, además de los títeres y de los cuentos infantiles, ¿qué estrategias concretas se pueden aplicar en el aula para mejorar la expresión oral? Podría mencionar al menos 4 y cuál es el rol de la persona docente en este proceso. Muy importante acá
que entre las estrategias concretas que se proponen dentro de las lecturas podemos mencionar contar, narrar o recrear cuentos infantiles, pero con apoyo de uso visual. Aquí llamamos apoyo de uso visual a láminas, a títeres u otro material que permita esa recreación. También acá podemos usar dramatizaciones para que representen los personajes. Podemos hacer juegos de preguntas a través de fichas, podemos hacer rincones de lectura. Continuamente, cuando ya ustedes finalizan la pregunta 4, vamos a hacer la pausa, recuerdo, y luego hacemos utilización de música para hacer una introducción y vamos a la segunda parte del podcast. Y en esta segunda parte del podcast participa el entrevistador número 2. El entrevistador número 2, recuerden que previamente tenía que decir otra vez su nombre en aspectos que yo les estaba explicando al principio. Este entrevistador 2 dice, gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que su vasta experiencia en la docencia. Estamos en una nueva era donde la tecnología es un aspecto preponderante. ¿Nos podría hablar de algunos de los recursos que están a la vanguardia? ¿Cómo puede el uso del podcast contribuir al desarrollo de la comprensión y expresión oral de las personas estudiantes, especialmente en contextos educativos que requieren la innovación? Recordemos acá que los centros educativos requieren una innovación de manera inmediata y el podcast se convierte en una herramienta muy flexible que podemos llevar que permite aprender de manera tanto autónoma como colaborativa y permite al estudiante comunicarse con claridad, disfrutar del proceso de comunicación y al mismo tiempo lo podemos nosotros motivar. Para elaborar un podcast, indispensable acá, nosotros debemos de ser muy ingeniosos y muy naturales al momento de comunicar las ideas. Ok, seguidamente, el compañero entrevistador 2 continúa en el diálogo y dice, en la educación, la estructura y la anticipación en la planificación son pilares muy importantes. ¿Qué aspectos se deben considerar al planificar y elaborar un podcast educativo efectivo y que qué beneficios, ofrece en comparación con otras estrategias tradicionales? Acá toda esta información la van a encontrar en las lecturas, pero es muy importante señalar que para elaborar un podcast efectivo ocupamos el diseño de un guión claro y estructurado, que es lo que ustedes también están aplicando en este trabajo. La grabación con herramientas accesibles. Vamos a incorporar música, entre efectos sonoros o entrevistas. Muy importante la edición, asegurándose la calidad del podcast y el interés y el perfil de la audiencia estudiantil. Debemos de adaptarlo al contenido de las necesidades de los estudiantes. Ahora bien, continuamos. El entrevistador 2 va a decir, ahora hablando de forma general, de qué manera los medios audiovisuales pueden fortalecer la enseñanza de la comunicación oral en el aula. Recordemos que esto le permite a las personas estudiantes a visualizar y analizar elementos tanto del lenguaje verbal como el lenguaje no verbal y que también permite que las clases sean más dinámicas. Seguidamente, el entrevistador dice cómo pueden aprovecharse contenidos como películas, videos, documentos en YouTube para analizar y desarrollar habilidades de expresión y comprensión oral en las personas estudiantes. Importantísimo acá, recordemos que los contenidos audiovisuales como series, documentales, películas, ofrecen una fuente variada para trabajar las habilidades y las competencias comunicativas. Aprovechemos estas herramientas porque nos permiten observar, analizar, reflexionar sobre los actos comunicativos reales y recreados, por ejemplo, en las películas que son recreados. Los videos son muy útiles para trabajar lo que sería la expresión oral espontánea y los documentales van a permitir a nuestros estudiantes desarrollar un pensamiento crítico de hechos reales.
¿Cuál es el orden del trabajo? ¿Cómo deben de ustedes de presentar ese trabajo? Bueno, uno, en la portada igual a la orientación con el nombre de las dos personas participantes. Aquí sí hay una pequeña variación. Ok, en la portada no vamos a poner solo nuestro nombre, sino también el nombre del compañero con el cual trabajamos. Pero recuerden que cada uno debe de subir su tarea. Dos, en la segunda página colocamos el enlace para el podcast y en la tercera página colocamos el guión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recordemos que algo fundamental para elaborar un podcast es el guión, así que todo lo que ustedes van a decir en ese podcast deben de adjuntar. Y sería esto que está acá junto con las respuestas. Y finalmente las referencias que colocamos en referencias, colocamos las lecturas del entorno que utilizamos. Recuerde convertir su trabajo a formato PDF y entregarlo así en la pestaña correspondiente. Escala calificación, el nombre creativo. Vamos a utilizar un nombre creativo para el podcast, un punto. Lenguaje inclusivo, no digamos estudiantes, decimos las personas estudiantes, la niñez, no decimos el docente, decimos las personas docentes. Tienen que hacer mención de esto en el podcast. Presentación, la persona estudiante 1 indica su nombre completo y centro universitario al que pertenece, un punto. Ok, en la misma presentación del podcast, la persona estudiante 2 indica su nombre completo y centro universitario al que pertenece, un punto. Tiempo estimado, cumple con el tiempo estimado entre 8 a 10 minutos. Modulación de la voz, que debe ser clara. Y el sonido ambiente, no debe de existir sonido de fondo. O sea, tenemos que programar muy bien toda esta parte, toda esta logística. Respuesta uno, ¿de qué manera los títeres pueden ser una herramienta efectiva para potenciar el lenguaje y la expresión oral en la niñez y los niños según sus investigaciones? 2 puntos. Respuesta 2, ¿cuáles son los elementos esenciales que deben de considerarse al implementar los títeres en el aula como recurso didáctico en cuanto a su organización, tipos y estrategias pedagógicas? Puntuación máxima, 4 puntos. Respuesta 3, ¿cómo contribuyen los cuentos infantiles y las actividades lúdicas al desarrollo de la expresión oral en la educación? 2 puntos. Respuesta 4, ¿qué estrategias concretas se pueden aplicar en el aula para mejorar la expresión oral? Podría mencionar al menos 4. ¿Y cuál es el rol de la persona docente en ese proceso? Puntuación máxima, 5 puntos. Uso de la música, 1 punto. Y respuesta 5. ¿Cómo puede el uso del podcast contribuir al desarrollo de la comprensión y expresión oral en las personas estudiantes, especialmente en contextos educativos que requieren innovación? Puntuación máxima, 2 puntos. Respuesta 6. ¿Qué aspectos se deben considerar al planificar y elaborar un podcast educativo efectivo y qué beneficios ofrece en comparación con otras estrategias tradicionales? Valores, puntuación máxima, 5 puntos. Respuesta 7. ¿De qué manera los medios audiovisuales pueden fortalecer la enseñanza de la comunicación oral en el aula? Puntuación máxima, 2 puntos. Y la respuesta 8. ¿Cómo pueden aprovecharse los contenidos como películas, videos o documentales en YouTube para analizar y desarrollar habilidades de expresión y comprensión oral en las personas estudiantes con una puntuación máxima de 3 puntos? El guión, que es el que ustedes deben de adjuntar, tiene una puntuación máxima de 2 puntos, para un total de 35 puntos en lo que sería la elaboración del podcast. Les recuerdo que el trabajo es colaborativo, que si el compañero con el que les corresponde realizar el trabajo no se comunica, me deben de indicar para realizar una reorganización de esa pareja de trabajo, y que tenemos los dos medios de comunicación por el cual ustedes pueden evacuar sus dudas, que tendríamos el entorno educativo y el foro de consultas. Cualquier cosa que ustedes ocupen, apoyo con respecto a la realización de la tarea, se pueden comunicar conmigo a través de estos medios. Les deseo que pasen una muy linda tarde.